ayer fue de que ahora íbamos a analizar cómo es el comportamiento del diodo cuando se le aplica como excitación, como señal de entrada, una señal variante en el tiempo, ¿no? En este caso, una onda senoidal, ¿no? Pero bueno, puede ser no nada más una onda senoidal, ¿no? Puede ser una onda cuadrada, una onda triangular, pero en este caso, pues iba a ser la senoidal, ¿no? Y bueno, vimos que por su capacidad que tiene el diodo de conducir corriente en un sentido y evitar que la corriente fluya en el otro sentido, pues bueno, se puede utilizar como un diodo rectificador para hacer un convertidor de voltaje de corriente alterna a uno de corriente directa, ¿no? Entonces nosotros pues nos enfocamos en este circuito, ¿no? Que es nuestro circuito rectificador, y ese lo que va a hacer es de que nos va a eliminar en el caso del rectificador de media onda, nos elimina los picos negativos de nuestra señal de entrada, que es la que viene de un transformador, ¿no? Y bueno, ya de ahí, pues bueno, de nuestra señal ya rectificada, para el caso del rectificador de media onda, se le aplicaba un filtro en el cual iba a eliminar el voltaje de rizo, lo cual nos iba a hacer que nuestra señal de CD fuera un poco más uniforme. Y bueno, para eso, pues también íbamos a poner un regulador que viene siendo un circuito integrado, que bueno, ante variaciones de señal de entrada, siempre nos va a entregar a la salida un voltaje en CD constante, ¿no? Y bueno, este voltaje ya lo podemos utilizar en cualquier dispositivo electrónico, televisión, no sé, en cualquiera, ¿no? Y bueno, eso lo comentamos ayer, y como mencioné, nosotros nos íbamos a enfocar en la parte de rectificación, ¿no? Que es una aplicación del diodo, ¿no? Bueno, inicialmente comentamos sobre el rectificador de media onda, ¿no? Que bueno, nada más es un diodo con una resistencia, todo en serie, ¿no? Y vamos a analizar cómo es el comportamiento ante el primer semiciclo de nuestra señal de entrada. Como vemos, nuestra polarización de nuestra fuente iba a ser la siguiente, y el flujo de corriente se iba a expresar en esta manera, ¿no? En este sentido, en esta dirección, ¿no? Y bueno, debido a eso, pues como la flecha de nuestro flujo de corriente coincide con la flecha de nuestro diodo, pues bueno, se cumple la condición de que la primera condición para saber si el diodo está encendido, ¿no? La otra condición es de que este voltaje de entrada sea mayor que bueno, el potencial de barrera del diodo o la caída de tensión del diodo, que para silicio, que es lo que hemos estado trabajando, es de 0.7 volts, ¿no? Y bueno, este diodo lo podíamos representar como un cortocircuito, ¿no? Como un interruptor cerrado. Lo que iba a pasar es de que el voltaje de entrada que íbamos a tener de nuestra fuente de alimentación se iba a reflejar idénticamente en nuestra salida, ¿no? Esto en el caso de nuestro diodo encendido, ¿no? O polarizado directamente. Luego vimos que, por ejemplo, permítanme. Que bueno, en el caso ahora analizando del tiempo T1 a T2, que es el semiciclo negativo de nuestra señal, pues bueno, la fuente de corriente agarra esta polarización, y el sentido del flujo de corriente pues ahora no coincide con la flecha o el sentido de la flecha de nuestro diodo, ¿no? Por lo cual podemos decir que nuestro diodo está apagado, ¿no? Y bueno, al estar apagado se puede representar como un cortocircuito, no, perdón, un circuito abierto, o como un interruptor, ¿no? Que está abierto, ¿no? Al estar abierto, pues el flujo de corriente es igual a cero, no hay una trayectoria cerrada por la cual la corriente pueda pasar, y bueno, la corriente es cero, y para saber el voltaje de salida, pues aplicamos ley de Ohm, que es la corriente por el valor de nuestra resistencia, y bueno, pues nos va a dar un valor de cero, ¿no? Entonces, de T1 a T2,
pues bueno, nuestra salida de nuestro rectificador de media onda, pues va a ser cero, ¿no? Y bueno, aquí se representa para varios ciclos, para dos ciclos de entrada. Y bueno, esta es la señal ya rectificada la que nosotros obtenemos, ¿no? También les comenté de que, por ejemplo, si nosotros medimos con un multímetro cuánto nos da de valor de CD, pues nos va a dar cero, ¿no? Ya que el área del semiciclo positivo se contrarresta con el área del semiciclo negativo, ¿no? En este caso, pues no tenemos un semiciclo negativo y por lo cual el voltaje promedio pues se va a obtener de esta manera, ¿no? Y bueno, como nosotros estamos trabajando con el diodo y su caída de tensión es de 0.7, pues ahora, bueno, nuestra salida va a estar representada por esta expresión, ¿no? Que es el voltaje pico de entrada menos la caída de tensión del diodo, ¿no? Que son los 0.7, ¿no? Ya no lo manejábamos como un interruptor cerrado, sino como ahora el diodo real, ¿no? Y bueno, también mencionamos lo que era el voltaje pico inverso, ¿no? Que bueno, para el rectificador de media onda, simplemente este valor iba a ser igual al voltaje pico de entrada. Pero bueno, este valor de voltaje pico inverso es importante ya que a la hora de que ustedes vayan a armar un circuito, se tienen que fijar qué valor de voltaje pico inverso va a manejar este diodo, ya que como ustedes pueden ver, cuando estamos manejando señales alternas, nuestro diodo continuamente va a estar polarizado en directa y polarizado en inversa, ¿no? Entonces, el diodo tiene que ser capaz de aguantar este voltaje pico de entrada negativo. Si no, si ese valor del voltaje pico en inversa es menor que este valor, pues nuestro diodo se puede dañar y se puede destruir, ¿no? Y bueno, aquí pues también habíamos hecho este ejemplo y bueno, también lo simulamos y con LT Spice y bueno, vimos más o menos su respuesta, cómo era el comportamiento de nuestro rectificador ante una señal alterna. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces continuemos. Bueno, ahora hay dos tipos de rectificadores, uno de media onda y el otro de onda completa, en el cual un rectificador de media onda se va a definir como es el que permite la corriente unidireccional a través de la carga durante los 360 grados del ciclo de entrada, mientras que un rectificador de media onda permite corriente a través de la carga solo durante la mitad del ciclo, que es lo que acabamos de ver. Ah, bueno, también se me olvidaba que también mencionamos que, bueno, la frecuencia de nuestra señal de salida iba a ser igual a la frecuencia de nuestra señal de entrada, ¿no? Si aquí estamos manejando una señal que tiene una frecuencia de 60 Hz, nuestra salida va a también ser una señal que va a manejar la misma frecuencia de 60 Hz, ¿no? También se me olvidó comentarles, ¿no? Bueno, dice, mientras que un rectificador de media onda permite corriente a través de la carga solo durante la mitad del ciclo. El resultado de la rectificación de onda completa es un voltaje de salida con una frecuencia del doble de la frecuencia de entrada, ¿no? Bueno, aquí podemos verlo, ¿no? Si nosotros tenemos una señal senoidal, pues esto es un ciclo y a este ciclo le podemos decir, ¿sabes qué? Maneja una señal de 60 Hz, ¿no? Eso quiere decir que durante un segundo va a haber 60 ciclos de estos. Pero ¿qué pasa? En el rectificador de media onda, vamos a ver que en un ciclo vamos a tener nosotros dos ciclos. Entonces se está duplicando la frecuencia. Entonces eso quiere decir que ustedes al meter una señal de entrada de 60 Hz a la salida van a tener
una señal de 120 Hz, ¿no? O sea, es el doble de la frecuencia, ¿no? Y bueno, como rectificadores de onda completa vamos a tener dos tipos. Uno que se llama de derivación central y el otro que se llama de puente de diodo o rectificador de puente, perdón. O también puente de diodo, así también lo encuentran, ¿no? Bueno, inicialmente pues vamos a explicar qué es el rectificador de onda completa con derivación central, ¿no? No sé si más o menos ustedes ya han visto algo del transformador. Sí, un poquito. Bueno, ok. Bueno, aquí lo que pasa es de que, por ejemplo, ustedes como saben, nuestro transformador nos va a permitir elevar o reducir nuestro voltaje de entrada. Si, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, una señal de entrada de 220 volts, ¿no? A la salida, pues pueden tener un transformador que les reduzca ese valor y pueden tener que tengan ahora la salida 50 volts. O pueden tener un transformador elevador que al contrario, ¿no? A la salida tengan 400 volts, ¿no? De AC, ¿no? Bueno, en el transformador de derivación central, pues va, este voltaje, si por ejemplo aquí tienen 220, aquí pueden tener 50 volts a la salida, pero de esos 50 volts van a tener 25 volts pico a pico. No, sí, 25 volts de pico en una parte del transformador y los otros 25 van a estar en la otra parte del transformador, ¿no? Entonces, este va a ser una transformación de derivación central, ¿no? Tienen el voltaje de salida total lo van a dividir entre dos, ¿no? Y bueno, esto nomás se conecta con dos diodos y la carga, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que el voltaje de salida o el voltaje pico de salida va a ser igual al voltaje pico del secundario entre 2 menos la caída del diodo. Y bueno, el voltaje en inversa de eh, pico va a ser igual a 2 veces el voltaje pico de salida más la caída del diodo, que va a ser 0.7 volts, ¿no? Y bueno, el voltaje promedio, pues nomás es el voltaje promedio que se obtenía para el rectificador de media onda, pero ahora como aquí son dos ciclos, pues nada más se multiplica por dos y se toma en cuenta la caída del diodo, ¿no? Entonces, pues estas fórmulas son las que se van a utilizar cuando estemos analizando, bueno, para analizar el rectificador de onda completa con derivación central. Aquí vamos a analizarlo para el primer semiciclo positivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener nuestro voltaje de entrada, el semiciclo positivo, y entonces el transformador va a tener esta polarización para la primera parte del transformador y la segunda parte del transformador, ¿no? Entonces, si aquí siguen cómo fluiría la corriente, pues es en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta corriente coincide con la dirección del diodo y entonces el diodo está encendido. Y bueno, este valor, bueno, este flujo de corriente va a continuar hacia la carga, ¿no? Entonces, si ustedes hacen lo mismo para la segunda parte o la segunda derivación del transformador, pues ven que el flujo de corriente va a venir así, entra por tierra, va a salir por tierra, toma esta trayectoria y se encuentra con el diodo que tiene esta dirección. Entonces, pues eso indica que este diodo está abierto. Entonces, aquí nomás va a conducir un solo diodo. Si ustedes se dan cuenta, esta configuración es la misma que el rectificador de media onda. Nada más que ahora se le está poniendo la contraparte, ¿para qué? Para que también conduzca en el ciclo negativo en el semiciclo negativo de la señal de entrada, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora analicemos el semiciclo negativo. Ahora,
cada parte de nuestro transformador va a tener la siguiente polarización, ¿no? De menos a más, ¿no? Porque estamos en la parte negativa, ¿no? Entonces aquí el flujo de corriente viene de este modo. La corriente coincide con la dirección del diodo, entra en conducción y se viene hacia la carga y regresa a tierra, ¿no? ¿Qué pasa en este sentido, no? Viene la corriente de esta manera, entraría a tierra, saldría a tierra, pasa por la resistencia y llega a este punto donde encuentra el diodo con una dirección contraria. Entonces, ahora D1 va a estar abierto, ¿no? Y bueno, como la carga tiene la misma polaridad en cada semiciclo, tanto el positivo como el negativo, o sea, de más a menos y de más a menos, pues bueno, por eso tenemos ahora la señal de salida de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la señal de salida cuando se está trabajando con el semiciclo positivo y con el semiciclo negativo se va a repetir la misma señal de salida, ¿no? Aquí se los pongo, ¿no? Durante el semiciclo positivo del voltaje de entrada, D1 está polarizado en directa y conduce corriente, mientras que D2 va a estar polarizado en inversa, ¿no? Entonces, si está polarizado en inversa, es un circuito abierto. Y aquí, durante el semiciclo negativo del voltaje de entrada, D2 ahora va a estar polarizado en directa y va a conducir corriente, mientras que D1 va a estar polarizado en inversa, ¿no? Entonces, pues también un circuito abierto y no hay flujo de corriente, ¿no? Entonces, de esta manera es como está trabajando un rectificador de onda completa, pero con derivación central, ¿no? La derivación central, pues, se refiere a la derivación que tiene el transformador, ¿no? Que bueno, a la salida, si tienes 20 volts, van a ser 10 volts en la primera derivación y otros 10 volts en la segunda derivación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si no, continuamos. Bueno, aquí pues vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Donde nos van a pedir que muestre las formas de onda de voltaje a través de cada una de las mitades del devanado secundario y a través de RL. Cuando se aplica una onda senoidal al devanado primario de 100 volts pico. ¿Qué voltaje de pico inverso debe tener cada diodo? Bueno, aquí vamos a tener nuestro transformador y nos está diciendo que a la entrada va a tener una señal que tiene 100 volts, 100 volts pico positivo y menos 100 volts pico negativo, ¿no? O sea, tiene 200 volts pico a pico, ¿no? Y nos está pidiendo que veamos en el secundario qué voltaje va a tener cada derivación, ¿no? O cada mitad de cada mitad del devanado del secundario, ¿no? Bueno, para eso, pues vemos que nuestro transformador tiene una relación de 2 a 1, ¿no? Que es el número de vueltas, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, esta expresión nos va a ayudar a encontrar el voltaje que vamos a tener en el secundario, donde nos dice que N2, que es la relación del devanado secundario entre la relación o el número de vueltas del devanado del primario, va a ser igual al voltaje pico que vamos a tener en el secundario entre el voltaje pico del primario, ¿no? Aquí, si nosotros despejamos para el voltaje pico secundario, vamos a tener que esto va a ser igual a N2 entre N1 por el voltaje pico del primario. Entonces, si sustituimos valores, vamos a tener que N2 es igual a 1 y N1 va a ser igual a 2, que es lo que tenemos aquí. Y eso lo vamos a multiplicar por el voltaje pico del primario, que son 100 volts, y vamos a tener que a la salida vamos a tener un voltaje pico de 50 volts. O sea, vamos a tener 100 volts pico a pico, pero van a estar divididos, ¿no?
25 volts en la primera mitad y los otros 25 en la segunda mitad, ¿no? Esto lo podemos representar de esta manera, ¿no? En la primera mitad del transformador vamos a tener los 25 volts, que va a ser el voltaje del secundario entre 2, y también eso mismo vamos a tener en la segunda parte o en la segunda mitad del transformador, ¿no? Y bueno, la suma de todo esto, pues nos va a dar los 50 volts del secundario, el voltaje pico del secundario, ¿no? No sé si más o menos queda claro, ¿no? Bueno, y para obtener el voltaje de salida de nuestro rectificador, pues aplicamos esta fórmula, ¿no? Que es la que acabamos de ver, ¿no? Que bueno, que es el voltaje pico del secundario entre 2 menos la caída de tensión del diodo, ¿no? Entonces, si sustituimos los valores, pues vamos a tener 24.3 volts como voltaje pico a la salida. ¿Podemos volver a entrar a la sesión, por favor? Sí, profe. Sí, profe. La salida vamos a tener una señal rectificada que va a tener un voltaje pico de 24.3 volts, ¿no? Aplicando la fórmula ya descrita, ¿no? Y bueno, para obtener el voltaje pico inverso, pues vamos a tener, aplicando la fórmula y sustituyendo los valores, un valor de capacidad que van a tener los diodos de 49.3 volts, ¿no? Eso quiere decir que al escoger un diodo, el voltaje de pico inverso tiene que ser mayor que este valor, porque si es igual o es menor, pues el diodo cuando esté trabajando en inversa se va a destruir, ¿no? Entonces, si ese valor es de 100, pues está perfecto, ¿no? Entonces, entre más alejado esté del resultado que ustedes obtuvieron, pues el tiempo de vida del diodo va a durar más y no se va a dañar, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿aquí tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, Profe, bueno, ajá, sí. Yo tengo una duda con base a los valores de N2 y N1. Sí, claro. ¿Cómo qué? ¿Cómo se obtenía? Ajá, sí, mira, aquí, por ejemplo, pues, tienen un transformador, ¿no? Y en un transformador van a tener un devanado primario, que es esta parte, y van a tener un devanado secundario. Entonces, ese devanado va a tener cierto número de vueltas, porque es una bobina, al fin y al cabo. Y también el devanado secundario va a tener cierto número de vueltas, ¿no? Si el número de vueltas que tiene el secundario es mayor que el número de vueltas del primario, entonces lo que vas a tener va a ser un transformador elevador. Esto lo puedes ver aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí te puede decir, no, pues aquí tienes 100 vueltas y aquí vas a tener 50 vueltas de tu transformador, ¿no? Entonces, así se llama la relación 2:1, ¿no? Que es el doble de un lado y bueno, aquí tienes pues como la mitad, ¿no? Bueno, la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú sustituyes estos valores aquí en N2 y N1, pues bueno, si la razón es mayor que 1, vas a tener un transformador elevador, ¿no? Imagínate que aquí ahora tienes 2 en el secundario y tienes 1 en el primario, ¿no? Que tienes 100 vueltas en el secundario y 50 vueltas en el primario, ¿no? Entonces tienes 2, 1. Si sustituyes aquí, pues el resultado te va a dar 2. Entonces, 2 multiplicado por 100, pues te va a dar 200. Eso quiere decir que a la salida de tu transformador estás elevando el voltaje de entrada de 100, ahora vas a tener 200 volts pico, ¿no?
Y en este caso, pues es un transformador reductor, donde pues si esta relación, si es menor que 1, como es este caso que nos dio 0.5 por 100, pues nos da 50, ¿no? Entonces, de 100 que tenías, ahora tienes 50. Entonces, pues bueno, esta relación pues se obtiene, bueno, o sea, hay más matemática, hay fórmula y todo eso, se ven las inductancias, o sea, para llegar a todo esto, ¿no? Pero bueno, el funcionamiento es así. Y cuando fabrican transformadores, pues esta relación, pues te ayuda para saber cuál es ¿cómo se llama? Tu voltaje de salida que vas a obtener, ¿no? En función a la entrada que le apliques en el devanado primario de tu transformador. No sé si más o menos quedó claro. Sí, profe, sí quedó claro. Gracias. Ok, bueno, ok. ¿Alguna otra duda aquí? No sé si ustedes ya han llegado a trabajar con estos transformadores. Estos pues tienen como que la característica de que tienen un cable, otro cable y tienen un cable, ¿cómo se llama? A la mitad. Yo aquí tengo uno, miren. Aquí. Bueno, este viene siendo un transformador. Y bueno, aquí pues tengo, bueno, no sé si más o menos se vea, ¿no? Es el transformador. Tengo los dos cables que van al cable de enchufe y tengo bueno, en el transformador tengo estos 3 cables, ¿no? Donde el de la mitad, pues es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La derivación central. Entonces, si ustedes ven aquí, en el transformador me dice 24 volts. Entonces, quiere decir que en estos dos cables, en estas dos mitades, tengo 12 volts y en la otra también tengo otros 12 volts, ¿no? Entonces, pues así más o menos, ese es un transformador con derivación central. No tengo otro que sea de los normalitos, pero bueno, esa es la idea, ¿no? A lo mejor más adelante, ¿cómo se llama? Pues van a trabajar un poco más con esos, ¿cómo se llama? Con esos, elementos. Y bueno, pues es más o menos como lo van a manejar, ¿no? ¿Hay alguna duda aquí en este punto? Si no, continuamos. Les digo, cuando trabajamos rectificador está muy fácil porque pues, nomás es aplicar fórmula, sustituir. Cuando tengo a la salida, aplico esta fórmula y tan, se acabó. Y bueno, ¿qué voltaje de pico inverso necesito para proteger ¿cómo se llama? Mis diodos? Pues bueno, aplicando esta fórmula y tan. No hay ¿cómo se llama? Tanta complicación, ¿no? Pero bueno, si no hay dudas, continuamos. Ok. Bueno, el otro rectificador de onda completa, como les mencioné, es el rectificador de puente. En pues ahora nuestro transformador no va a tener derivación central. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí tenemos 100 volts y aquí vamos a tener 50 volts, pues vamos a tener 50 volts pico, bueno, los 50 volts pico o 100 volts pico a pico, ¿no? Entonces, aquí no se van a dividir que la mitad para una parte y la otra mitad para la otra, ¿no? Y bueno, aquí pues se llama de puente, ¿por qué? Pues porque como que no sé por qué se llame puente, la verdad. Pero bueno, hay que conectar, hay que utilizar ahora 4 diodos de esta manera, ¿no? Igual, a la salida vamos a tener una onda rectificada tanto para el ciclo positivo como para el ciclo negativo, ¿no? Y la frecuencia de salida de nuestra señal va a ser el doble de que nuestra frecuencia de salida. Y bueno, ahora vamos a aplicar estas fórmulas. Para obtener el voltaje pico de salida, va a ser igual al voltaje pico del secundario menos
la caída de tensión de dos diodos que van a estar en conducción. Por eso es, bueno, en este caso que estamos manejando 0.7 volts, va a ser 1.4 volts, ¿no? El voltaje pico inverso, pues ahora va a ser igual, ¿no? Bueno, va a ser de esta manera, va a ser el voltaje pico de salida más la caída de tensión de un diodo, ¿no? Es el voltaje que soporta cada diodo, ¿no? Y bueno, el valor promedio, si ustedes quieren medir esta onda con un multímetro, pues se aplica esta ecuación para que pues, sea más o menos parecido al valor que van a obtener con su medidor, ¿no? Bueno, con el multímetro, ¿no? Bueno, ahora analicemos el circuito, el rectificador de onda completa para un ciclo, para un semiciclo positivo. ¿Qué pasa? Ahora, en este semiciclo positivo, ahora la polaridad que vamos a tener va a ser así, de menos a más, ¿no? O sea, así, positivo. Entonces, el flujo de corriente va a ser el siguiente, de esta manera. Llega este nodo y la corriente dice, me voy para este sentido, pero en este sentido encuentro a este diodo con esta dirección, no concuerda conmigo, está abierto. Ah, este sí concuerda, paso por aquí, igual llego a este nodo, me voy por, ¿cómo se llama? La carga o me voy para acá. No, este diodo no coincide con mi dirección, estamos encontrados, está abierto, me voy por la carga. Y bueno, salgo por tierra, me puedo ir para acá, sí, pero aquí también ya está, bueno, está abierto por esta parte, por la anterior, se sigue por aquí y ya regresa, ya regresa al circuito pues, por esta trayectoria, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, dos diodos se van a polarizar en directa y dos diodos se van a polarizar en inversa. Y bueno, al hacer eso, la carga se va a polarizar de más a menos. Y bueno, vamos a tener esta forma de señal a la salida. Aquí se los pongo. Durante el semiciclo positivo del voltaje de entrada, D1 y D2 van a estar polarizados en directa y conducen corriente, mientras que D3 y D4 van a estar polarizados en inversa, ¿no? Circuito abierto para D3 y D4. ¿Qué pasa ahora en el semiciclo negativo? Ahora, pues, la polarización va a ser en este sentido, el flujo de corriente viene de esta manera, igual, tiene que ver el sentido de cada diodo, pues coincide con D4, se viene por aquí, polariza la carga de más a menos, entra a tierra, sale de tierra, igual, encuentra D3 que coincide coincide la misma dirección con el sentido de la flecha, se viene por aquí, y recuerden, estos dos pues ya están abiertos, ¿no? Se viene por aquí, regresa por acá. Entonces, pues ahora vamos a tener el semiciclo negativo, pues otro pico, ¿cómo se llama? Positivo, ¿no? Y bueno, aquí también se los pongo, ¿no? Durante el semiciclo negativo del voltaje de entrada, D3 y D4 están polarizados en directa, mientras que D1 y D2 están polarizados en inversa. ¿Aquí queda todo claro? Si no, acá con el ejemplo, pues va a quedar un poco más claro, ¿no? Ok. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí dice, muestra la forma de onda de voltaje a través de RL cuando se aplica una onda senoidal al devanado primario de 100 volts pico. Ajá, 100 volts pico en el devanado primario. ¿Qué voltaje de pico inverso debe tener cada diodo, no? Lo mismo, aplicamos la misma ecuación para ver el voltaje pico en el secundario, habiendo la relación de los devanados del transformador, y bueno, sustituyendo para el voltaje pico secundario, pues vamos a tener aquí los 50 volts, ¿no? Vamos a tener aquí 50 volts pico.
Que bueno, son los mismos parámetros que el ejemplo anterior, nada más que el otro tenía un devanado central, ¿no? Aquí, pues no. Los 50 volts pico o 100 volts pico a pico se van a reflejar completamente en el devanado secundario. Y bueno, para obtener el voltaje pico de salida, pues aplicamos la ecuación descrita anteriormente y nos dice que vamos a tener como resultado 48.6 volts de voltaje pico a la salida. Y bueno, el voltaje pico inverso, pues igual, nos va a dar este valor que es 49.3 volts, donde cada diodo tiene que soportar este valor para que no se destruya ninguno, ¿no? Entonces, no sé si aquí haya alguna duda. No, profe. Ok. Bueno, este ejemplo, lo quise probar, en LT Spice. Y bueno, obtuve esto, ¿no? Que es lo mismo. ¿Sí ven ambas, cómo se llama? Ambas pantallas. Bueno, ambas, no sé cómo decirle. El PowerPoint y el fondo del LT Spice, ¿sí lo ven, no? No. Oh, ¿No? PowerPoint. Perdón. Ah, solamente el PowerPoint. Uy. A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Así ven ambas? ¿No, verdad? No, solo la. no, tampoco. A ver. Bueno. No, ¿cómo lo hacemos? A ver. Déjenme ver. Bueno, aquí ven el PowerPoint, ¿no? Bueno, no he visto la forma de cómo simular un transformador, para serles franco, en LT Spice, pero bueno, eso a nosotros ahorita como que no nos importa mucho, nos importa más cómo va a funcionar nuestro rectificador, ¿no? Entonces aquí yo lo que hice fue poner una fuente de alterna, donde pues le di un valor de 50 volts pico, que es lo que ahorita van a ver a continuación, ¿no? Lo del transformador, pues bueno, eso es lo que van a encontrar en la práctica, ¿no? Pero bueno, simulado, pues nomás aquí nos interesa que acá ¿cómo se llama? Que aquí tengamos una señal alterna de 50 volts pico, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dibujé este circuito. ¿Sí ven más o menos que esta configuración es la misma de la configuración de puente? Sí, profe. Sí, ven que, bueno, es que no se pueden poner los elementos inclinados. Entonces, igual cuando ustedes lo armen en un proto, pues muchas veces lo arman así, ¿no? Donde, bueno, para, ¿cómo se llama? Para conducción se pone, no, ¿dónde está? Okay. Ok, sí. Ajá. Para conducción se ponen estos dos en conducción y en un sentido, en el sentido positivo, y estos dos en el semiciclo negativo, perdón, pues se ponen en conducción y en el positivo estos, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Que lo que vimos en la presentación, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya no voy a armar el circuito, nomás lo voy a mostrar, así quedó.
le estoy aplicando ¿o quieren que lo arme para que quede más claro o así está bien? Porque, bueno, aquí, como les comenté, aquí en component le ponen voltaje, obtienen la fuente de voltaje y aquí le dan en advance y definen que quieren una onda senoidal. Como es en este caso, y bueno, esta fuente la definí con estos parámetros, ¿no? Yo le estoy pidiendo que como voltaje pico sean los 50 volts que calculamos en el devanado secundario, y bueno, que la frecuencia sea de 60 Hz, ¿no? Tomando en cuenta pues la frecuencia de línea, ¿no? Y bueno, nada más le dan OK. La resistencia de carga, pues era aquí, en el ejemplo muestra 10 kilos, aquí se los puse y bueno, para simular, me fui aquí, escogí transitorio porque vamos a estar manejando señales en corriente alterna y queremos ver cómo se comportan en el tiempo. Y bueno, si ustedes recuerdan cuál es el periodo de una señal, pues es 1 entre la frecuencia, ¿no? Entonces aquí si tienen 1 entre 60, van a ver que el periodo de una señal de 60 Hz va a ser de 16.66 milis. Y bueno, yo lo estoy corriendo 100 milisegundos para obtener más o menos 5 periodos, ¿no? Entonces, una vez le di aquí, OK, y bueno, me genera este comando. Profe, ¿dónde le dio para eso? Ya no vi. Ah, claro, sí, mira, vamos a ver que no tengo esto, ¿no? Ya armé mi circuito. Ahora le tengo que definir los parámetros. Le puedes dar aquí en el muñequito que dice Run, o le puedes dar en Simulate y Edit Simulation CMD. Yo le di aquí. O sea, le puedes dar en cualquiera, ¿no? Y bueno, aquí te va a definir qué tipo de análisis quieres. Como estamos manejando señales que son variantes en el tiempo, pues vamos a hacer un análisis transitorio, donde aquí nada más hay que definir en qué momento quieres que acabe la simulación. Como el periodo de una onda de 60 Hz es 16.6 milisegundos, yo lo voy a correr más de 5 ciclos. Entonces, pues 16.6 milisegundos por 5, pues nos va a dar como 83 milisegundos, ¿no? Algo así. Yo le pongo 100 milisegundos, le doy OK, y bueno, me generó este comando. Ahí ¿sí quedó claro ahí? Sí, gracias. OK. Bueno, aquí hay un truco para que nos dé la señal completa. Aquí pueden ver que es la escala en tiempo, ¿no? Nos está corriendo los 100 milisegundos que le pedimos, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos aquí que queremos el voltaje y le damos control, presionamos clic derecho, nos generó otra copia de nuestra punta de medición, ¿no? La colocamos aquí y ya nos genera los 50 volts pico, que le definimos al principio. Bueno, ahora queremos ver la salida. ¿Qué es lo que pasa en la resistencia de carga? Igual nos acercamos aquí, se nos muestra la punta del medidor, le damos clic y aquí podemos ver la rectificación, donde nuestra señal está rectificada para el ciclo positivo y también para el ciclo negativo. Ahora, ¿cómo medimos el voltaje pico de nuestra señal de salida? Nos vamos aquí donde dice, bueno, BN02, o sea, de la señal
de la segunda señal que queremos ver, le damos clic derecho y nos muestra esta intersección, donde pues es el puntero, ¿no? Bueno, los cursores, perdón. Nos colocamos en el máximo valor y nos da un valor aproximadamente de 48.4, ¿no? Ajá, más o menos, o 48.6. Y a nosotros en el ejemplo nos dio 48.6. Ah, pues salió. Sí, sí están viendo ahora la presentación, ¿no, verdad? No, profe. No, profe. Ok, a ver, vamos a ver. A ver, le doy acá. Bueno, ok, ¿aquí sí la ven? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, y aquí pueden ver que como voltaje pico de salida, nosotros en los cálculos nos da 48.6, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir que, bueno, pues sí, nuestro rectificador de onda completa, pues como que sí está chambeando, ¿no? O sea, sí está funcionando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si quisieran ver si quieren eliminar ahora los cursores, pues nomás aquí le dan en el X y ya, se va el cursor. Si quieren eliminar señales, pues ya le dan clic aquí en la ventana es que no sé cómo se le llamaría aquí, bueno, la pantalla de simulación, no sé, le dan control X, aparece la tijerita y recortan lo que quieren eliminar, ¿no? Si quieren tener las ondas, las señales separadas, le dan clic aquí pues no sé, bueno, en esta parte le dan clic derecho y aquí les dice agregar plot pane o, bueno, le dan clic y bueno, ya les genera otra, como otro graficador, hay que llamarlo así. Dan clic aquí y aquí le dan donde que quieren medir esta señal y bueno, aquí pueden ver que bueno, para el semiciclo positivo, también para el semiciclo negativo y así, ¿no? No sé, ¿aquí hay alguna duda? No, profesor. Ok. Bueno, pues así pueden comprobar ¿cómo se llama? Cómo funciona el rectificador de onda completa. En este caso, pues es tipo puente, que es el que más, siento que es el que más se usa, más que utilizar dos diodos separados. Muchas veces ustedes pueden ir a comprar así donde vendan componentes electrónicos y dicen, ¿me puedes dar un puente de diodos? Y ya les venden el componente o ponen 4 diodos. Y nada más utilizan ¿podemos volver a entrar si me hacen favor? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues bueno, vamos a pasar a otra aplicación que podemos utilizar ahí, ¿cómo se llama? Los diodos, ¿no? Esta aplicación, ok, se llama, bueno, los diodos se pueden utilizar para hacer limitadores o recortadores. Y bueno, aquí como dice, ¿no? En ocasiones se utilizan los circuitos con diodos llamados limitadores o recortadores para recortar algunas partes de los voltajes de señal por encima o por debajo de cierto nivel. ¿Qué vamos a tener? Pues es más o menos la misma configuración. Bueno, de hecho, es más o menos la misma, nada más que en el rectificador de media onda, pues la resistencia está aquí y el diodo está aquí, ¿no? Entonces es más o menos parecido.
Y bueno, este es un circuito que, bueno, va a ser un limitador o un recortador, como, bueno, como dice aquí, ¿no? ¿Qué pasa? En el semiciclo positivo, nuestra señal va a tener esta polarización. Entonces, al tener esta polarización, el flujo de corriente va a estar en este sentido. Pasa por la resistencia, dice, si coincido con el diodo, perfecto, el diodo está encendido, vengo para acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como este diodo está en conducción, si ustedes este diodo lo ponen como un cortocircuito, ¿qué le va a pasar a esta resistencia de carga? Si alguien más o menos sabe. O sea, quiten el diodo y pongan aquí un circuito cerrado. Entonces aquí tienen un cable. ¿Qué le pasa en esta resistencia? Desaparece, bueno, se cancelan. La corriente Exactamente. pasa por otro lado. Ajá, o sea, exactamente. Esta resistencia se queda en corto. Se elimina. Ya no existe. ¿Por qué? Porque recuerden, el flujo de corriente viene en este sentido. Si encuentro un nodo, la corriente siempre dice, me tengo que ir para me tengo que ir a ambos lados. Si aquí yo tengo un corto, eso quiere decir que la resistencia es cero. Por eso ustedes cuando arman sus circuitos y todo eso ponen cables, porque esos manejan una resistencia muy pequeña al flujo de corriente, o sea, son buenos conductores. Entonces, ¿qué pasa? Pues la corriente viene aquí y si aquí encuentra un cortocircuito, pues toda la corriente se va a ir aquí, va a decir, pues mira, si me voy por este camino encuentro esta resistencia y esta resistencia, su función es oponerse al flujo de corriente, o sea, me va a complicar el paso, pues me vengo por el lado donde no hay resistencia, ¿no? Me voy por aquí, entonces por eso esta resistencia pues como que se va, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso estamos utilizando un diodo y el diodo sabemos que tiene una caída de 0.7 volts. Entonces, al polarizar en el semiciclo positivo, pues como dijimos, el flujo de corriente toma este sentido, pasa por el diodo, no toma en cuenta la resistencia y si ustedes miden de aquí a aquí, la tensión que van a tener va a ser los 0.7 volts. Entonces, ¿qué pasa? El semiciclo positivo se vio limitado o se vio recortado, como lo quieran llamar, ¿no? Por el diodo. ¿Qué pasa si ahora ustedes polarizan? Bueno, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? El flujo de corriente ahora va a ser de menos a más. Va a tomar este sentido. ¿Qué pasa aquí en este nodo? Pues bueno, el flujo de corriente viene y dice, pues encuentro al diodo en este sentido. Pues no coincide conmigo. Entonces, este diodo está abierto. Ahora se elimina este diodo. Entonces, el flujo de corriente se viene por acá y completa el circuito de esta manera, ¿no? Ahora, ¿cómo saber ahora la caída de tensión que va a haber aquí? Pues si ustedes quitan esto, no toman en cuenta el diodo, pues que van a tener un divisor de voltaje. Entonces, al aplicar esta expresión para obtener el voltaje pico de salida, aquí se me olvidó poner pico, bueno, va a ser igual entre RL, bueno, a la multiplicación de RL entre R1 más RL por el voltaje de entrada. Como ustedes saben, si esta resistencia es mucho mayor que esta resistencia, que R1, pues la mayor cantidad de voltaje va a aparecer acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora, como esta resistencia va a ser mayor y este está en circuito abierto, pues ahora en el semiciclo negativo a la salida vamos a tener algo parecido a la entrada, al semiciclo negativo de la entrada. ¿Aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno, ahora tenemos
otro recortador o limitador, ¿no? Ahora vamos a tener igual una señal de entrada y que vamos a analizar el ciclo positivo. En el ciclo positivo, bueno, aquí noten que el diodo ahora se cambió de dirección, ¿eh? Ahora apunta hacia arriba. Ahora, en el semiciclo positivo, el flujo de corriente ahora va a ser de menos a más. O sea, va a ir en este sentido, pasa por la resistencia y dice, pues el diodo está encontrado conmigo, no coincidimos, pues está abierto. Entonces, al quitar esto, pues toda la señal de entrada se viene por la resistencia de carga. Entonces, en el semiciclo positivo, a la salida que vamos a tener, pues, ¿cómo se llama? El semiciclo positivo de la entrada. ¿Qué pasa con el semiciclo negativo? Toma este sentido, viene la corriente, coincide con el diodo, entonces el diodo está encendido, esta resistencia ya no se toma en cuenta, el sentido de la corriente toma esta dirección y bueno, si miden aquí, pues la caída de tensión que van a encontrar van a ser los 0.7, menos 0.7, que es la caída de tensión del diodo. Ahora, para ejemplificar esto, ok, ¿ven el simulador? Sí, ¿verdad? No, perdón, me equivoqué. Yo también, bueno, aquí hice este circuito para, pues, ejemplificar lo que les acabo de decir, ¿no? Aquí, pues, como tengo una señal, va a ser una señal senoidal que va a tener una amplitud de 10 volts pico a una frecuencia de 1 kilohertz. Y bueno, aquí tomé estos valores de resistencia, 10K para el R1 y 100K para, ¿cómo se llama? La resistencia de carga utilizando este diodo. Y bueno, como saben, el inverso, o bueno, el periodo de una señal de 1 kilohertz es 1 milisegundos, ¿no? Si dividen 1 entre 1000, pues les da 1 mili, ¿no? Yo lo quiero simular para obtener 5 ciclos y bueno, defino parámetros como lo hemos visto y bueno, simulo. ¿Qué tengo a la entrada? Pues mi señal de entrada de 10 volts pico y a la salida, ay, espérenme. No, está bien. Y a la salida, pues tengo esta señal recortada, que es el primer ejemplo que vimos o el primer circuito que vimos, ¿no? Donde, ¿qué tenemos? En el semiciclo positivo, el diodo entra en conducción, sí, entra en conducción, esta resistencia se va y la caída de tensión que voy a tener van a ser los 0.7 volts. En este caso, pues bueno, con este diodo voy a tener, maneja un voltaje de encendido de 0.5 volts, ¿no? O sea, es un diodo con parámetros reales, ¿no? Nosotros utilizamos el aproximado de 0.7, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Como les comenté, el flujo de corriente viene en este sentido, el diodo entra en circuito abierto y la salida, la señal de salida, pues va a estar en esta resistencia. ¿Y cómo obtenemos el valor pico de salida? Pues por la fórmula del divisor de voltaje que también les mencioné hace rato, ¿no? Entonces, si vemos cuánto tenemos de voltaje pico, pues vamos a tener menos 9.06, que bueno, no vamos a tener ¿cómo se llama? Los menos 10 volts pico,
menos 10 volts pico, por la resistencia, ¿no? Si nosotros aumentamos el valor de esta resistencia, de la resistencia de carga, pues bueno, el voltaje de salida se va a parecer más al voltaje de entrada, ¿no? Por cómo funciona ¿cómo se llama? Un circuito en serie. ¿En este circuito tienen alguna duda? Lo que recorta es la parte positiva de nuestra señal de entrada y bueno, lo sustituye, lo recorta a un valor de 0.7, bueno, en este caso 0.5, que es lo que maneja este diodo. Y cuando está en inversa este diodo, pues nos deja pasar parte de la señal a nuestra resistencia de carga. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Si no hay duda, pues vamos a ver la simulación del segundo circuito. Ok. Ya simulamos este. Ahora vamos a simular este. Y como les dije, para obtener el voltaje pico de salida, pues aplicamos un divisor de voltaje, ¿no? Entonces, al simular este, pues vemos que nada más hay que cambiar el sentido, la dirección del diodo, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, yo lo tengo, según yo, creo que es el 2. Debe ser el 2. Ajá. Y bueno, es igual, los mismos parámetros, un voltaje pico de 10 volts, una frecuencia de 1 kilo, se está simulando 5 milisegundos para obtener 5 ciclos de nuestra señal de entrada y los mismos valores de nuestra resistencia y el diodo ahora está apuntando, bueno, hacia arriba, ¿no? O sea, se cambió la polaridad del diodo. Si nosotros simulamos esto, vemos nuestro voltaje de entrada, vemos aproximadamente nuestros 5 ciclos, 5 ciclos. Y bueno, vamos a ver ahora la salida, donde pues vamos a tener ahora ahora recortamos la parte negativa de nuestra señal de entrada. ¿Qué pasa? Como les dije, para el semiciclo positivo, la señal de entrada la corriente toma este sentido, encuentra el diodo y dice, no, pues no coincidimos, el diodo está abierto y la señal, la corriente se viene por la resistencia de carga. Y bueno, en esta resistencia, pues eso significa que, bueno, la señal va a aparecer aquí o parte de la señal, como podemos ver. Si aplicamos el divisor de tensión para ver el voltaje pico, pues vamos a tener pues más o menos lo mismo, ¿no? 9.07 volts, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, por el valor de esta resistencia de carga, ¿no? Como les dije, si ustedes aumentan, pues este valor se va a aproximar más a los 10 volts, ¿no? Y bueno, también también ahora en el semiciclo negativo, pues bueno, el sentido el flujo de corriente ahora viene en esta parte, coincide con la dirección del diodo, el diodo está encendido y elimina, bueno, la resistencia de carga y al ver la caída de tensión en este punto y en este punto, pues va a ser la caída de tensión del diodo. Entonces, estamos recortando la parte negativa y igual de la misma manera, si vemos la parte la caída de tensión del diodo, pues va a ser menos 0.5 volts. En vez de, bueno, de los 0.7 que nosotros estamos manejando por nuestro modelo. Entonces, así podemos comprobar el segundo circuito. ¿Hay alguna duda aquí? No, profe. Ok. Bueno, vamos a ver después, yo creo que el viernes, porque ahorita ya no nos va a dar mucho tiempo,
vamos a ver, hoy esta no va, esta la eliminamos. Vamos a ver otras 2 configuraciones, no, otras 4 más, otras 5 configuraciones. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos un voltaje de CD? Podemos cambiar que a la salida no tengamos los puntos 7, sino ahora nosotros podemos elegir el valor, ¿no? Cuánto recortar de la señal de entrada, tanto para el ciclo positivo, tanto para el ciclo negativo. También vamos a ver esta configuración ahora cambiando la polarización de los diodos y una más. Entonces, y vamos a ver como que para qué se utiliza ahora un recortador de señal o limitador de señal. Pues bueno, si no hay alguna duda o algún comentario, pues pues aquí lo podemos dejar. Si no, pues ustedes díganme. ¿O quieren que veamos algunos otros 2 circuitos? Bueno, son 8:24. ¿Qué tanta tolerancia les da el siguiente maestro? Si no, lo vemos el viernes, no hay problema. El viernes pues acabaríamos ya la parte de diodos y ya cumpliríamos con la unidad 1 del temario. Entonces creo que vamos bien. No sé, ¿tienen alguna duda? Ya el viernes, profe. Ok, bueno, pues entonces para que vayan a ver el partido de México. Y no es... profe. Sí. Está perdiendo. Bueno, antes que nada, el compañero Luis Antonio Becerra. Una pregunta, aquí por qué, bueno, tengo 2, te tenía 2. Tengo uno que dice Luis Antonio Becerra Bey, igual otra vez, o sea, te tengo 2 veces. Y sí, es que... pero ¿cómo? ¿De la tarea o de qué? No, aquí en participantes, o sea, de la gente que está aquí en la sesión. Ya, es que me acabo de comprar una computadora y veo la clase en la pantalla, pero el problema es que no tengo bocinas ni micrófono, entonces me conecto a mi teléfono. No, digo, está bien, no hay problema. Sí, es que yo aquí veía 17 participantes, pero ya vi más o menos quiénes son los que entran y todo eso, ya los voy ubicando al menos por su foto, por su perfil y todo eso, por su nombre.